Bueno, perfecto. Entonces, iniciamos con el taller, vamos con el taller número 4, ¿cierto? Entonces, ¿me confirman, porfa, si este taller es el que les aparece a ustedes como taller número 4, si son tan Sí, amables? señor. Es este, ¿cierto? Bueno. Bien, entonces este taller número 4 está basado en la estadística. Iremos a ver, pues, nociones de qué es la población, qué es una muestra, qué es una unidad investigativa, qué es una característica, qué es una distribución, qué, y qué son las distribuciones de frecuencia y tablas de frecuencia. Bueno, es lo que en general está plasmado acá. No sé si ustedes quieren que les comience a trabajar desde el inicio, definiendo qué es población, muestra, y qué es una variable y tipos de variable, o por el contrario, si ustedes lo quieren investigar, pues nos centraríamos más en el desarrollo de tablas de frecuencia, que yo veo que es como, bueno, el desarrollo de las sumatorias y la parte de tablas de frecuencia, que es lo que yo veo que es el fuerte de este taller. A disposición de ustedes lo dejo, como ustedes quieran. ¿Qué opinan ustedes? No, profe, pues, Dale. no, profe, pues yo iba a decir, empecemos desde sumatorias y productorias y después las tablas. Realmente lo primero solamente es investigar y leer. Perfecto, mire. ¿Los demás están de acuerdo? Sí. Yo tengo una pregunta, profe, Señora. en la E del primer punto, que Ujú. dice que cuántas clases tiene la distribución. Tengo dudas sobre eso. Del resto, pues sí, investigar. El punto E, ¿cuántas clases tiene la distribución? A ver. Se realiza un estudio en el barrio El Futuro de la ciudad de Caracas a 150 hogares de clase media, para conocer la clase de aceite o manteca usada en la cocina. Los resultados son los siguientes: maíz, hogares, ¿qué? Perdón, maíz, son los siguientes: maíz, 14 hogares, allá, soya, 65 hogares, ajonjolí, 21 hogares, compran aceite al detal, sin especificación de clase, 17 hogares, manteca de cerdo, 21 hogares, grasas de origen vegetal, 5 hogares, oliva, 7 hogares. Entonces, ¿cuál es la población? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Bueno, entonces aparte ya, ¿cuál es la unidad de investigación? ¿Listos? ¿Cuál es la característica? Bien. ¿Cuántas clases tiene la distribución? A ver, ¿cuántas clases tiene la distribución? No está como muy... Profe, en esa no serían 7 por los 7 diferentes tipos de aceite. Yo lo entendí así. Sí, es que lo que pasa es que no es tanto por lo que tú dices, sino que es la palabra clase, ¿sí? Y en este caso no serían más bien como las clases, sino las variables, ¿sí? A eso es lo que yo estoy pensando, porque es que cuando colocan la palabra, si colocan la palabra clases, es porque están haciendo una distribución de frecuencias para datos agrupados con intervalos, que eso lo iremos a ver más adelante. Esa palabra clases se utiliza ahí, ¿sí? Una distribución de frecuencias con intervalos, pero pues yo no veo que aquí hayan intervalos. Entonces aquí la palabra clases como que sobraría y sería más bien cuántas variables, ¿bien? Sí, pero pues sí se puede, pero lo que su merced dijo es totalmente cierto, ¿sí? En este caso Ah, serían, ok. sí, en este caso Gracias. serían 7, pero pues para hacer la aclaración, ¿listos? Es para hacer esa aclaración acá, pero pues yo utilizaría más la palabra variables acá que clases, ¿sí?
porque una clase como tal es el punto medio de un intervalo. ¿Sí? Bueno, eso lo iremos a ver más adelantico. Bueno, listo. Entonces ahora sí, comencemos con soluciones las siguientes sumatorias y productorias. Bien. Entonces, si quieren, voy a llevar esto. Y escojan, vayan mirando cuáles de esas quieren que les colabore para solucionar y les ayudo con dos de esas. ¿Listos? Escojan una sumatoria y una productoria y las desarrollamos. ¿Bien? Profe, la que tiene fracción. La que tiene fracción, listos. La segunda productoria, profe, sí. Listos, vale. Perfecto. Listos. Entonces, escojan una sumatoria también y una productoria. Bueno, Profe, la de fracción. de la sumatoria, bueno, por suma, sí, esta es la que ustedes dicen, ¿cierto? Esta es una productoria, ¿bien? Sí, señor. Y de las sumatorias algunas, escojan una, la que ustedes quieran también. Puede, o la escojo yo, ya si quieren, yo les ayudo con la primera, ¿sí? Como por tratar de desarrollar. ¿Listos? Entonces, primero vamos a ver las sumatorias. Entonces, el símbolo de la sumatoria es este simbolito que nosotros encontramos acá. Esa sería como la letra S mayúscula en el alfabeto griego, ¿sí? Ese símbolo como tal. Por eso sería como la primera letra de sumatoria, pero pues en el alfabeto griego. ¿Bien? Ahora, cuando nos colocan esta parte, o este símbolo así, perdonen que lo hago así, pero aquí con el tablero no me queda mejor, creo. Este símbolo, y me dicen acá, este I igual a 1 y aquí un 3. Esto se lee desde I igual a 1, vamos a empezar a variar desde I igual a 1 hasta 3. Este es el máximo valor que va a tomar el I. Entonces, ¿de quién? Aquí nos dan como tal una expresión que es I al cuadrado más 5. ¿Qué quiere decir esto? Que en donde encuentre I lo voy a reemplazar por los valores de 1 e irlos cambiando hasta llegar a quién? Hasta llegar al 3. Me hago entender. Por ejemplo, para desarrollar esta sumatoria me quedaría, el primer i que yo encuentro es 1, entonces me quedaría 1 al cuadrado más 5. ¿Sí ven? Ese sería mi primera, llamémosla iteración. ¿Sí? Mi primera iteración. Ahora, como es una sumatoria, entonces aquí coloco más. Bien, ese más es de la sumatoria. Entonces me quedaría más. Y comenzamos con el siguiente valor de i. ¿Cuál sería el siguiente valor de i? Sería el 2. Bien, entonces vuelve y juega acá. Aquí me quedaría ahora 2 al cuadrado más 5. Y seguimos cambiando nuevamente, reemplazando el siguiente i, mi siguiente iteración. Entonces, ¿cuál es el siguiente valor que puede tomar el i? Sería 3. Entonces, 3 al cuadrado más 5. Bien, ya no le puedo dar el valor de 4. ¿Por qué? Porque el máximo valor que me está diciendo aquí es 3. O sea, desde igual a 1 hasta 3 es el máximo valor. Y aquí pues simplemente es desarrollar las operaciones. Entonces 1 al cuadrado pues me daría 1, más 5 me daría 6, más 2 al cuadrado serían 2 por 2, 4, más 5 me darían 9, más 3 al cuadrado serían 3 por 3, 9, más 5 serían 14. Bien, entonces esto sería igual a 29. Bueno, esto claro más o menos cómo se desarrolla la sumatoria, ¿cierto que sí? Sí, señor. Perfecto. Y ahora cuando nos hablan de una productoria,
productoria, pues la productoria es como un producto. ¿Qué es un producto? Pues desarrollar una multiplicación. Es lo que vamos a hacer. Ahora, este símbolo de la productoria es como si fuera una especie de un pi, más o menos. Si ustedes lo logran entender, así como la letra pi, ¿sí? Y aquí también es exactamente igual a. Desde i, en este caso, el que vamos a desarrollar, igual a menos 2, igual a menos 2. Y el máximo valor que puede tomar i, en este caso, nos están diciendo que es 1. Ese usualmente se coloca aquí encima o ahí al ladito como está, ¿bien? ¿Y sobre quién vamos a trabajar? Vamos a trabajar en este caso de i sobre i más 3, me está diciendo. ¿Bien? Entonces, esto va a ser igual y empezamos a trabajarlo también. Entonces sería menos 2, donde encuentre el i lo va a reemplazar por menos 2 porque es el primer valor que me están diciendo que tome. Entonces sería menos 2 sobre quién? Sobre menos 2 nuevamente porque encuentro un i más 3. Y como es una productoria, entonces el resultado de esto lo voy a multiplicar por y vuelvo y arranco con mi siguiente iteración. Entonces, ahora el siguiente valor que va a tomar el i, en este caso sería menos 1. ¿Sí? Entonces aquí sería menos 1 sobre, nuevamente, menos 1 más 3. Por, es una productoria nuevamente, y le damos el siguiente valor. En este caso, el siguiente valor sería 0. ¿Sí? Entonces me daría aquí que esto es 0 sobre, en este caso, 0 más 3. Y por el siguiente valor, que sería, en este caso, el último valor, que sería el 1. ¿Sí ven? Es el último que puede tomar. Entonces, 1 sobre 1 más 3. Y listos. Entonces, inmediatamente, pues, si analizamos y le ponemos un poquito de lógica, yo sé que esto me va a dar 0. ¿Sí? ¿Por qué me va a dar 0? Porque si ustedes, bueno, si ustedes analizan un poquito, este de acá, pues me da 0. ¿Sí ven? 0 sobre cualquier cantidad es 0. ¿Sí? 0 dividido entre 0 más 3, o sea, 0 dividido entre 3 me da 0. Y 0 multiplicado por cualquier cantidad, pues sigue siendo 0. ¿Sí ven? Pero pues, si ustedes quisieran desarrollar esto en su totalidad, pues empiezan a hacer las operaciones. En este caso sería menos 2 sobre menos 2 más 3 me daría 1, o sea, menos 2 sobre 1 me daría menos 2 para la primera operación si la desarrollara. Esto iría multiplicado por menos 1 sobre menos 1 más 3. Menos 1 más 3 sería 2. Esto me daría menos 1 medio. Eso sería por menos 1 medio. Multiplicado, como les decía, por 0. Y acá multiplicado por 1 sobre 1 más 3, eso me daría un cuarto. Bien. Pero, pues, si ustedes desarrollan esta multiplicación, les va a dar 0. Repito, 0 multiplicado por cualquier cantidad les da 0. ¿Listos? ¿Quedó entendido este ejercicio? Muchachos, ¿me están escuchando? Sí, señor. Señor, profe. Ah, bueno, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿está claro el tema de productorias y de sumatorias o necesitan que de pronto les explique otro? Como ustedes deseen. No, profe, pues ahí verás si no está yo en el último de este. Digo yo, no sé. El último de este, o sea, la última productoria. Sí, sí, señor. Bueno, o sea, esta de acá, ¿sí? Esta productoria. Sí, señores. Listo, muy bien. Entonces, esta productoria sería. mm, Espérame un segundo, por favor. Listo.
Esta productoria nos dice que es una productoria desde... Ah, bueno, esta vez no lo llamaron I, sino J, pero pues sigue siendo lo mismo, ¿no? J igual a 1 hasta 5. ¿Y sobre quién vamos a trabajar? De 5 más J. Entonces, vuelve y juega acá, ¿sí? Entonces, para desarrollarlo, me daría la primera iteración, sería 5. El primer J que encontramos es 1, entonces es 5 más 1. Y ahora multiplicamos y me quedaría la segunda iteración, sería 5 más. El siguiente valor que va a tomar el I sería 2. Multiplicamos por 5, el siguiente valor sería 3. Y multiplicamos por 5 más 4. Y seguimos multiplicando por 5 más... El último valor sería 5. Bien. Entonces, ¿qué nos dio aquí a nosotros? Tendríamos en este caso 5 más 1 me daría 6. Por 5 más 2 me darían 7. Por 5 más 3 me darían 8. Por 5 más 4 me daría 9. Por 10. Entonces, eso nos daría. Alguien que por favor, si tiene por ahí a la mano, que nos colabore. Creo que eso nos daría 282.240. ¿Sí? Si alguien lo puede corroborar, pero creo que esa es la respuesta. ¿Listos? Ah, no. Creo que quedó mal. No, profe, da 30.240. 30.240, sí, señor. Sí, 30.240. Esa sería la respuesta. Y listos, solucionadas a productoria. Bueno, yo creo que ya quedó claro lo que son sumatorias y productorias y cómo se desarrollan, ¿cierto? No se les olvide, cuando es una sumatoria, pues como su nombre lo indica, vamos a solucionar sumas. Cuando son productorias, vamos a solucionar multiplicaciones. ¿Está claro? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Entonces ahora vamos con, ahora sí lo que son tablas de frecuencia. Bien, entonces les voy a ayudar con, yo creo que el 6 me parece mejor. Calcule el tipo de... Mm, Bueno, aquí nos están pidiendo que, aparte de calcular una tabla de frecuencias, que calcule el promedio y la mediana. Bien. Entonces creo que nos toca empezar por de a poquitos. Entonces me esperan un segundito, porfa. A ver si tengo por acá un archivo que me interesa. Este archivo me sirve para trabajar. Bueno. Me dicen, porfa, si es que cuando trabajamos con Excel, no sé por qué siempre se pixela y no se ve muy bien. Entonces, si no ven bien, pues simplemente me van diciendo y pues vamos a tratando de que esperar a que se ajuste la pantalla. Bueno,
Entonces, dice el sexto punto. Se cuenta con los registros médicos de pacientes con cáncer de pulmón, los tiempos de sobrevivencia en meses desde el momento de detección de la enfermedad de 35 pacientes fallecidos por esta causa fueron. Y bueno, nos dan estas variables que tenemos acá. Bien. Entonces, necesito que alguien, por favor, le tome un pantallazo o espera a ver si la puedo llevar yo allí para poder trabajar en Excel. Bien, perfecto. Entonces resulta que estos datos que nosotros tenemos acá, como tal, se denominan datos sin agrupar. Bien. ¿Cuándo están sin agrupar? Cuando se encuentran así suelticos como tal. Bien. Entonces, nosotros en estadística recurrimos a las tablas de frecuencia para poder agrupar los datos y poderlos ordenar, ¿sí? Darles como un orden. Entonces, en estadística primero se recolectan los datos y después de que se hace la recolección de los datos, lo que se hace es tratar de ordenar esos datos y después representarlos. Entonces, ¿cómo se ordenan? Se ordenan por medio de tablas de contingencia y tablas de frecuencia como tal. Bien. Y después nosotros lo representamos también por medio, se representan también por medio de tablas de frecuencia y también se pueden representar por medio de gráficos de esa información. Bien, entonces en este caso tenemos esta cantidad de datos que nos están dando acá, que para nuestro caso, se me olvidó el enunciado, se cuentan con los registros médicos de pacientes con cáncer de pulmón. Entonces me imagino que esos son los registros médicos de pacientes con cáncer de pulmón, los tiempos de sobrevivencia en meses desde el momento de detección de la enfermedad de 35 pacientes fallecidos por causa fueron. Esos son tiempos de sobrevivencia. Bueno, entonces nuestra variable como tal son los tiempos. Bien, tiempos de sobrevivencia. Y empezamos nosotros a tratar de organizar esta información. Entonces, resulta que cuando tenemos bueno, los libros dicen que de 20 variables hacia arriba, se organizan por tablas de frecuencia con datos agrupados por intervalos. Bien. Y cuando son menos de 20 variables, se organizan simplemente por tablas de frecuencia para datos agrupados. Bien, pero sin intervalos. Entonces, en este caso, yo veo por acá por encimita que yo no tengo más de 20 variables. Aunque los libros dicen que más de 20 variables, yo personalmente aconsejo que cuando tengo más de 12 variables hacia arriba, eso ya son muchas variables. Entonces, cuando son más de 12, eh, organicen por datos agrupados con intervalos. Si no, pues simplemente por datos agrupados. Entonces, para poderlos agrupar, vamos a construir una tablita donde mi primera columna de esta tabla la voy a llamar XY. Algunos libros la llaman XY y otros libros la llaman YY. ¿Sí? Depende del libro en donde ustedes estén trabajando. Este XY o YY simplemente simboliza la variable con la que yo voy a trabajar. En este caso, las variables son cada uno de estos numeritos que estamos encontrando acá. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, el primer dato que nosotros encontramos es el 1. Mi primera variable es el 1. ¿Bien? ¿Cómo los puedo representar? Voy a hacerlo de la siguiente manera para no complicarme, porque los puedo ir cogiendo acá uno, buscando el 1, buscando el 1, buscando el 1, buscando el 1 y contando cuántos unos hay. Pero, pues, yo aconsejo aquí en Excel que los escribamos primero. Entonces, en una columna. Entonces, alguien que porfa que los tenga por ahí a la mano, si son tan amables, y me los vaya dictando, con eso me rinde más, no me confundo tanto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo los quiero copiar de para abajo, sería 1, 1, 27, 3, 1. Esa sería la primera columna. La siguiente sería 1, 10, 17, 1, 19. La siguiente columna sería 3, 9, 5, 10 y el 1.
10 y el 1. La siguiente sería 7, 5, 4, 6, 3. La otra sería 9, 15, 3, 13, 0. Aquí hay uno de 0, no lo había visto. La otra sería 17, 34, 15, 15, 2. Y por último tendríamos esta otra que es de 9, 13. Ah, perdón, me salté una, creo que era 9, 5, 13, 3. Uy, 76. Bueno, miremos qué dice el ejercicio entonces. Dice, calcule el tiempo de supervivencia promedio y mediana. Ah, pero no me dice que grafique. Bueno, la mediana. Bien, entonces, el tiempo de supervivencia promedio, nosotros lo podemos calcular. Si son datos agrupados, bueno, existen varias maneras, a ver. Lo primero que yo voy a hacer acá, para no complicarnos y con esto les explico todo, entonces sería seleccionar los datos, los seleccionan, les dicen, van al menú de datos y aquí hay una orden, un botón de comando que dice ordenar de menor a mayor. Bien, entonces le vamos a dar acá ordenar de menor a mayor. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya quedó ordenadito desde el dato menor hasta el dato mayor. ¿Listos? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, con este ejercicio les voy a tratar de mostrar todo lo que podríamos tratar de hacer. Bueno, entonces, inicialmente yo voy a construir una tabla de valores acá, ¿sí? Voy a colocar aquí mis variables. Mis variables en este caso serían el 0, serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 4, 5, 6, el 7, 8 no hay, pero 9 sí, el 9. ¿Qué otros valores hay acá? El 9, el 10, 10, 13, 15, 17. 10, 13, 15, 17. 17, 19, 27, 34. 19. Ya son muchas variables. 19, 27. 34 y 76. 34 y 76. Espérenme un segundo a ver, porque creo que ya tengo muchas variables y no me sirve este ejemplo para arrancarles para tablas de frecuencia. Tendría exactamente 17 variables. Para mí ya son muchas variables para trabajar tablas de frecuencia. Pero bueno, trabajémosla en este caso así, a ver, ¿sí? Para mí ya son, aunque en los libros literalmente dicen que son 20 variables hacia arriba, ¿sí? Entonces,
Resulta que la siguiente tablita, la siguiente que yo voy a construir acá, la siguiente columna la vamos a llamar NI. En algunos libros aparece NI o en algunos libros aparece con el nombre de FI. ¿Sí? Esta se llama frecuencia absoluta. Bien. Entonces la frecuencia absoluta lo que me dice es cuántos datos hay de cada variable. Por ejemplo, el 0 aparece una vez. Entonces lo colocamos una vez acá. El 1 aparece, en este caso, aquí si lo selecciono aquí abajo me dice recuento. En este caso me dicen que hay 5 unos. Entonces aquí coloco el 5. El 2 aparece una vez, entonces lo coloco aquí 1. El 3 aparece 5 veces también. Entonces coloco acá 5. Son las veces que se repiten, si se dan cuenta. Bien. El 4 aparece una vez. El 5 está 3 veces. El 6 está una vez. El 7 también está una vez. El 9 aparece 3 veces. El 10 aparece 3 veces también. El 13 aparece 2 veces. Y 15 3 veces. El 17 2 veces. El 19 una vez. El 27 una vez. Y el 76 también una vez. Todos estos aparecen de una vez. Bueno, a esto se le denomina frecuencia absoluta. ¿Hasta ahí también me van entendiendo? Sí, señor. Bueno, después aparece otra columnita. Bueno, esa la llamamos NI. A esta podemos llamar también NI mayúscula, si quieren llamarla así, o FI mayúscula. Este NI mayúscula y FI mayúscula se llama frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se calcula la frecuencia absoluta acumulada? Entonces van a colocar acá igual y copian el primer datico, el primer dato de la frecuencia absoluta. Le dan Enter y aquí lo están pegando, ¿sí ven? Lo que hacen es copiar este dato y pegarlo acá. Y ahora vamos a empezar a acumular. ¿Qué es acumular? Pues simplemente en la siguiente celda van a colocar igual, copian el primer dato, lo van a colocar acá, más hacen clic en el segundo dato de la frecuencia absoluta, o sea, el 5, ¿sí? Y le dan Enter. Lo que están es sumando 5, bueno, 1 más 5 y me daría 6. La siguiente sería 6 más este 1 de acá, me daría 7. ¿Sí ven? Aquí ya es simplemente arrastrar y ya el mismo Excel va haciendo las operaciones. En este caso, 7 más 5 me darían 12 y es lo que va a tratar de hacer acá el Excel. 12 y así. 12 más 1 me daría 13. 13 más 3 me daría 16. Y así, si ven, sucesivamente. Entonces simplemente es que arrastren todo y aquí el Excel, pues, les va a calcular todas sus operaciones. En este caso, miren que en total me da 35. ¿Cómo yo sé que este valor está bien, el que yo tengo acá? Porque en este caso yo tengo que tener acá en el total de datos 35. Si ustedes cuentan acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de para abajo tengo 1, 2, 3, 4, 5. 7 por 5 es 35. Entonces el total de datos, en este caso son 35. Y el total de la sumatoria es 35. Entonces, por ese lado, yo sé que voy bien y no estoy cometiendo errores. También yo puedo afirmar acá, si yo coloco aquí una columna, esta última columna la voy a coger para sumar, ¿sí? Para hacer sumas. Entonces, inicio
Necesito que esto me lo coloque. Vamos a construir una tablita acá y esta última la voy a cambiar de color. Coloquémoslo en color amarillo, ¿sí? Acá, por ejemplo, si ustedes escriben igual suma, abren paréntesis y seleccionan desde la primera celda que tienen aquí la frecuencia absoluta hasta la última celdita de la frecuencia absoluta, cierran paréntesis y le dan enter, les da 35 también. Miren que este 35 con este 35 tiene que coincidir, ¿sí? Son maneras de comprobar que yo voy haciendo bien mi trabajo. Bueno, ahora, la siguiente columna, en este caso que nosotros vamos a trabajar, se va a llamar frecuencia relativa, ¿sí? Usualmente se representa con una H minúscula y una I, ¿sí? Usualmente se representa así, H minúscula y una I. Bien, entonces, esta frecuencia relativa se va a calcular de la siguiente manera. Escriben igual y van a dividir el primer dato de la frecuencia absoluta, ¿sí? Lo dividen entre el total de datos. ¿Cuántos datos son los que tenemos? 35. Entonces aquí escribimos 35 y le damos enter. Y esa sería mi frecuencia relativa. Bien, entonces acá ya como tengo hecha mi primera operación, pues simplemente es arrastrar. Arrastrar y ahí para abajo el Excel pues les realiza todos los cálculos a ustedes. Bien, entonces esta sería mi frecuencia relativa como tal. Bueno, enseguida, señor, tranquilo. Muy buenos días, profesor. Sí, señor. Profe, me perdí un momentico ahí en la segunda columna. Total de los datos que tenemos, que son 35, Sí. multiplicado por qué datos. En la segunda columna sería esta de acá. No, pero en la que acá explicar. Ah, la que acabé de explicar. Esta, sí, esta. Ah, perfecto. Te la repito. No hay lío. No hay lío. Tranquilo, yo la repito. Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente. Escriben igual, seleccionan la segunda columna, que es la frecuencia absoluta, ¿sí? Y la dividen, no la multiplican, sino la dividen entre el total de datos, que en este caso el total de datos nosotros sabemos que son 35 datos. ¿Listos? Le damos enter. Y ya. Es coger la segunda columna y dividirla entre el total de datos. Y acá pues simplemente arrastramos y ya. ¿Bien? Esa sería mi frecuencia absoluta. ¿Bien? Y por último construimos un HI mayúscula, que esta se llama frecuencia absoluta acumulada. Entonces es hacer exactamente lo mismo que hicimos en la tercera columna, pero ahora con la frecuencia relativa. ¿Sí? Entonces simplemente es igual, copiamos el primer dato, o sea, le damos igual y seleccionamos la primera celda de la frecuencia relativa y damos enter, ¿sí? Y para la segunda, pues simplemente lo que hacemos es empezar a acumular. Entonces, igual, hacemos clic sobre la primera celda de la frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia relativa acumulada, más la primera celda de la frecuencia, la segunda celda, perdón, la segunda celda de la frecuencia relativa y damos enter, ¿sí? O sea, esta más la de acá. Damos enter y ya, ¿sí? Y lo que hacemos es arrastrar. ¿Cómo yo sé que me quedó bien? ¿Listos? Yo sé que me quedó bien porque este último dato me da 1. Bien, si este último dato me da 1, está perfecto. Si no me da 1, es que algo hice mal, algo me quedó mal. Bueno. Listo, muy bien. Esas serían las frecuencias, la tabla de frecuencias. En algunos libros ustedes van a encontrar una columna más que le llaman porcentaje. Porcentaje. ¿Listos? Ese porcentaje lo van a calcular ustedes de la siguiente manera. Escriben igual, copian la primera celda de la frecuencia relativa, perdón, y lo multiplican, lo van a multiplicar por 100. ¿Listos? Damos enter y ya. Entonces, lo que me está diciendo es que este 1 que tenemos acá perdón, ¿cuál fue el que yo multipliqué por 100? Si no, después la embarramos. Igual, copien la primera celda de la frecuencia
La frecuencia relativa. Ah, sí, sí, estoy bien. Sí, sí, sí. Así que no, a seleccionar la que no era. La frecuencia relativa y la multiplico por 100. ¿Listos? Le damos Enter. Entonces, en este caso, miren que lo que me están diciendo es que este 0 que está una vez está representándome el 2,85% del total de los datos. Este es un porcentaje. Bien, arrastramos y ya. Bien, esos serían como tal los porcentajes. Espero que hasta ahí me vayan entendiendo. Bueno. Y ahora, entonces, para graficar, entonces lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Para graficar, entonces, ustedes vienen acá, seleccionan por ejemplo, la frecuencia absoluta, que es esta de acá. Ah, pero esta es la acumulada. La frecuencia absoluta, que sería esta de acá. Le dicen insertar y simplemente le van a dar acá en gráfico de barras. Y ya, ¿sí ven? Entonces miren que aquí ya les está representando este grafiquito que está acá, está representando la frecuencia absoluta. Bien. Ahora, si ustedes quieren arreglar mejor su gráfico, entonces lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. Simplemente vienen acá a filtros de gráfico, hacen clic en filtros de gráfico, le dicen seleccionar los datos. Bien. Y acá en donde dice etiquetas del eje horizontal, le dicen editar. Bien. Y van a seleccionar las variables que ustedes necesitan, que en este caso son el X. ¿Sí ven? Entonces seleccionan las variables y ya le dan aceptar. Y le dan aceptar. Y miren que aquí abajo ya cambió porque estaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, etcétera. Y ahora sí se las cambió por el orden de sus variables, que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 27, 34 y 76. ¿Bien? Entonces ya les queda un poquito más ordenada como tal. ¿Bien? Aquí después que ustedes ya después cambien el título del gráfico, etcétera, etcétera, que esa parte pues ustedes ya la saben hacer. ¿Listos? Esta sería para representar la frecuencia absoluta. Ahora, si ustedes quieren representar porcentajes, los porcentajes únicamente se representan por medio de gráficos circulares. Entonces, pues simplemente ustedes seleccionan su columna de porcentajes, le dicen insertar y van acá donde dice gráficos recomendados, en este caso gráficos circulares, y seleccionan, puede ser este o seleccionan este que viene en 3D. No hay ningún problema. Pero miren que aquí abajo aparece nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Entonces ustedes ya saben que este no es el orden que las variables que ustedes van a manejar. Entonces hacen exactamente lo mismo. Aquí en filtro, se colocan acá en seleccionar datos, editar etiquetas del eje horizontal y seleccionan nuevamente pues el orden de sus variables. Le dicen aceptar y ya. Y miren que aquí ya nuevamente les cambió al color de las variables que ustedes necesitan. Bien. Entonces, este gráfico circular es únicamente para porcentajes. Este de acá es para representar la frecuencia absoluta, que es la que usualmente se representa con los gráficos de barras. Bien, hasta ahí también, ¿cierto que sí? Sí, señor. Bueno, ahora, el ejercicio acá también me dice, eso, aunque mire, este ejercicio no pedía no pedía que yo representara esto en tablas de frecuencia, pero pues de una vez con este aproveché para hacer las tablas de frecuencia. ¿Listos? Porque por aquí abajo sí me dice que representen gráficos en tablas de frecuencia. Mire, por ejemplo acá, realizar la tabla de frecuencias para la información suministrada. En el punto 5 hay que realizar la tabla de frecuencias. Y represente mediante diagrama de barras y sectores, este gráfico de sectores es el circular, la información suministrada. ¿Sí ven? Entonces, el punto 5, simplemente que ustedes, ahora sus variables son cada una de estas que van a encontrar acá. Sería el punto 5 y estas son sus variables y que empiecen a contar cuántas narrativas hay,
biografía hay, cuánta poesía hay, cuántos cuentos hay, exacta, y así. ¿Listos? Simplemente es que vayan contando sus variables y construyan su tabla como les acabo de mostrar y la gráfica también. ¿Listos? Ese sería para el punto 5. Ahora, aquí en el punto 6 dice calcula el tiempo de supervivencia promedio y la mediana. Entonces resulta que, como no me están diciendo nada de que ordenen ni nada de esas cuestiones, para calcular el promedio, entonces, y la mediana, pues ya tendríamos que irnos a otro tema que son las medidas de tendencia central y de pronto no sé si más adelante calculan, estarán pidiendo la de dispersión también, pero entonces las medidas de tendencia central, en este caso, son la media, la mediana y la moda. La media es el mismo promedio, ¿está claro? Entonces cuando hablamos de media o hablamos de promedio, es exactamente lo mismo. Entonces cuando dicen calcular la media, la mediana y la moda, son medidas de tendencia central. ¿Listos? Pero es que resulta que las medidas de tendencia central, eh, las medidas de tendencia central, se calculan para datos sin agrupar, para datos agrupados sin intervalos y para datos agrupados con intervalos. Bien, entonces, pues yo inicialmente les voy a explicar cómo se calcula por lo menos la media y la mediana para datos agrupados sin intervalos. ¿Está claro? O sea, para datos sin agrupar, perdón, para datos sin agrupar. Ya después, si quieren, cuadramos otra tutoría y les explico el resto un poquito más avanzadito. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, profe. Listos. Entonces, Sí, les voy a explicar la parte sencilla, que es el cálculo de la media y la mediana para datos sin agrupar. ¿Bien? Entonces, resulta que para calcular la media para datos sin agrupar, entonces simplemente vamos a calcular, la fórmula es igual a la sumatoria de los XY, donde yo les expliqué que los XY son las variables, entonces es la sumatoria de las variables dividido sobre N, donde este N viene siendo el total de la población. ¿Está claro? Entonces, nosotros ya también sabemos calcular una sumatoria. Ahora, ¿cómo hacemos la sumatoria aquí en Excel? Entonces, va a ser más sencillo. Aquí, ¿dónde están los datos que yo estaba trabajando? Creo que estos eran los datos que yo estaba trabajando, ¿cierto? Los voy a copiar y me los voy a llevar para cálculo de la medida. Acá. Bien. Entonces, para datos sin agrupar. Vamos a pegarlos por aquí abajito. Listos. Entonces, lo pueden hacer de dos maneras para datos sin agrupar. Simplemente cuando ustedes seleccionan los datos acá, solamente que ustedes seleccionen los datos acá, el mismo Excel les dice aquí abajito promedio. Miren, promedio, y el promedio es 10.62. ¿Sí? Así de una lo pueden sacar la media o el promedio, el mismo Excel se los va a dar aquí abajo. Pero si ustedes lo quieren calcular con formulita, con la fórmula de Excel y con la fórmula que nosotros tenemos allá arriba, entonces la media o el promedio, que es lo mismo, va a ser igual a la sumatoria. Entonces escriben igual suma, abren paréntesis, en este caso, y seleccionan los datos. En este caso, la suma de estos datos, desde acá hasta acá, cierro paréntesis y doy enter. Entonces, la suma me da 372, ¿sí? Esa suma es la sumatoria que me está diciendo allá arriba la fórmula, que es la sumatoria sobre el total de los datos. Entonces, perdón, por aquí voy a escribir suma más bien. Sumatoria. Y ahora, el promedio o la media, como les había dicho, simplemente es igual a la sumatoria que ustedes ya tienen acá, que serían 372, dividido sobre el total de datos. ¿Se acuerdan cuál era el total de los datos? Creo que eran 35, ¿cierto? Eran 35 datos. Y doy enter. Y miren que aquí ya tengo el promedio o la media. ¿Hasta ahí claro también? Sí, señor. Listos, muy bien. Y para calcular la mediana, acuérdense que este es para datos
sin agrupar. ¿Listos? Entonces, para calcular la mediana, para datos sin agrupar, existen dos posibilidades. Cuando tenemos, acuérdense, cuando tenemos datos sin agrupar. Entonces, existen dos posibilidades. Cuando la cantidad de datos es par y la cantidad de datos es impar. ¿Bien? Entonces, cuando la cantidad de datos es par, selecciono los dos datos que me dividen exactamente el grupo por la mitad, los sumo y los divido entre 2, y esa sería la mediana. Cuando la cantidad de datos, el total de los datos es impar, simplemente selecciono el dato que divide al grupo exactamente por la mitad, y ese vendría siendo el valor de mi mediana. En otras palabras, en este caso, tengo control V. Aquí estoy pegando mis datos. ¿Tengo cuántos datos? Tengo 35 datos. Entonces, lo que yo hago es, si los datos están desordenados, lo primero que tengo que hacer para calcular la mediana es ordenarlos de menor a mayor. Si no, no me va a dar el resultado. Entonces, los ordeno de menor a mayor y busco exactamente el dato que me parte al grupo por la mitad. ¿Cuál sería el dato que me parte el grupo por la mitad? Alguien que me colabore. Si tengo 35 datos, entonces voy a seleccionar hasta acá. Mire, voy a copiar acá de un color. Estos 17 datos los voy a copiar de un color, ¿sí? Y, por ejemplo, voy a copiar de aquí para abajo estos otros datos. Y si ustedes observan, mire que para abajo también tengo otros 17 datos que acabé de seleccionar, ¿sí? Si quieren les cambio este de color para que ustedes me entiendan. Colocarlo de este. Entonces, amarillos, ¿cuántos conté? Amarillos conté 17 datos. Si ustedes observan acá, miren. Amarillos hay 17. Aquí abajo me dice recuento. El recuento son cuántos datos estoy seleccionando. El recuento me dice que hay 17. Y si selecciono los verdes, en este caso, los verdes, tengo también recuento 17 datos. ¿Sí ven? Hay uno que dejé sin seleccionar, que sería este número 7, que no hace parte ni de los amarillos ni de los verdes, ¿sí? Entonces, este número 7 me está dividiendo el grupo exactamente en la mitad. ¿Bien? Entonces, de para arriba de este hay 17 y de para abajo de este hay 17. Por lo tanto, aquí yo digo que la mediana, perdón, es igual a 7. Entonces, la mediana es una medida de tendencia central que lo que me hace es ubicarme el dato que divide exactamente el grupo en la mitad. No se les olvide, si la cantidad de datos es impar, selecciono solamente el dato que me divide el grupo por la mitad. Si la cantidad de datos es par, como en este caso, en este ejemplo que yo tengo aquí arriba, miren, en este caso, si es par, el recuento me está dando 10. Entonces lo que hago es seleccionar a los datos que me dividen exactamente el grupo por la mitad, los sumo y los divido entre 2 y ese sería el valor de la mediana. Espero me hayan entendido hasta ahí, muchachos. Sí, señor, profe. ¿Sí? ¿Listos? Esa sería la parte sencilla. Después existe, les repito, existen ya cálculo de la mediana y de la media para datos agrupados con y sin intervalos, que eso ya se calcula totalmente diferente. ¿Bien? Pero pues inicialmente se podría calcular como les acabé de mostrar. Bueno, de la parte sencilla. Entonces, si ustedes ven la necesidad de otra tutoría en el transcurso de la semana, pues me avisan y con gusto cuadramos con el resto de sus compañeros si les parece. Bueno. Bueno, entonces hasta aquí los puedo acompañar el día de hoy. Espero pues tengan un buen fin de semana y nos estamos hablando. Bueno.